Hola queridos hermanos del distrito, estamos aquí la familia Masdeu. Mi nombre es Liliana, de la Iglesia Adventista de Seguí. Ángel, también somos de la iglesia de acá de Seguí, Adventista. Nos estamos agradecidos por esta semana que ya está culminando, que ha sido de mucha bendición. Mandamos saludos a todas aquellas personas que han participado y vamos a hacer la oración. Señor y amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos por estar contigo, Señor, porque nos das estas oportunidades. Sabemos que son tiempos difíciles, pero a tu lado todo se vuelve paz y tranquilidad, Señor. Y te pedimos por todas las personas que ha llegado su mensaje en esta semana, que tú obres en sus corazones, que también el mensaje que ha dejado el pastor Cesano y el pastor Antonio sea de bendición y de incorporación a nuestras vidas, Señor, como un estilo de vida, y te agradecemos por todo esto, Señor. A todo esto te lo digo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén. Saludos. Muy buenas noches y muchas gracias Luciano, Ángel y Liliana por guiarnos en esta hermosa oración e incluirnos allí en su hogar. Y ahora Liliana va a compartirnos algunas noticias y anuncios importantes. Buenas noches, queridos amigos. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo encuentro. Realmente te felicitamos por habernos elegido, por habernos acompañado, haber invertido tu tiempo en estar juntos y descubrir el sentido real de la vida. El mes de septiembre es el mes de la primavera. También es el mes del estudiante, es el mes de la juventud, pero no sé si sabes que también es el mes de la Biblia. Sí, el mes de la Biblia. Y en esta semana que hemos llamado la mayor esperanza, hemos encontrado en la palabra de Dios encuentros maravillosos de Jesús con distintas personas. No sé si te acordás que el lunes estudiamos y vimos el encuentro de Jairo con Jesús. Y muy por encima vimos otro encuentro de la mujer enferma. Bueno, hoy nos sumergiremos en esa historia. El foco del tema de hoy será el encuentro de esta mujer enferma con Jesús. Pero esto no termina aquí. Te invitamos para el próximo miércoles 30 de septiembre a las 20 horas a tener un nuevo encuentro, donde juntos vamos a explorar cómo fue la verdadera historia de la muerte de Cristo en nuestro lugar. Cómo ese sacrificio tan grande hizo que vos y yo podamos obtener la salvación. Te invitamos, no te olvides, el miércoles 30 a las 20 horas. Cristo, Hijo de Dios, fiel consolador, mi guiador, con su eterno poder sostiene mi ser, mi Señor. Por siempre su mano me guiará. Por siempre su ayuda me dará. Por siempre su amor me llenará de vida. Por siempre
amor conmigo va. Por siempre también le amaré. Cristo, Hijo de Dios, fiel consolador, mi guiador, con su eterno poder sostiene mi ser, mi Señor. Si hablo, quiero hablar de Él. Si canto, mi voz es para Él. Si río, mi gozo está en ser su amigo. Si lloro, mis penas quitará. Si muero, quiero morir por Él, por Él, por Él, por Él. Muchas gracias, Liliana. A lo largo y a lo ancho de toda Sudamérica, esta ha sido una semana muy especial. La semana de la mayor esperanza. Y en el devenir, en el transcurso de esta semana, en distintos lugares de todo nuestro continente se han estado celebrando hermosos programas de bautismo. Según el deseo del corazón de cada uno, algunos en los arroyos, en los ríos, otros en los espacios preparados para los bautismos, han disfrutado de comenzar una nueva vida con Jesús a través del bautismo. Y ahora quisiéramos compartirte algunas escenas de estos bautismos para alegrarnos también con todos estos amigos nuestros. Hoy es la última noche en la que vamos a disfrutar de la exposición del licenciado Gabriel Cézanne. Y realmente fue un deleite poder acompañarlo en su manera tan precisa de describir los acontecimientos y en su apreciación tan clara de la manera en que las personas vivenciaron sus encuentros con Jesús. Así que en nombre de todos los que lo hemos estado escuchando y participando y colaborando con esta semana, quiero agradecerle de todo corazón.
Va a ser un placer volver a tenerlo con nosotros en cualquier momento. Y ahora sí, entonces, disfrutamos de la presentación del tema de esta noche. Hola, muy buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien. Estamos llegando al final de esta serie de reuniones donde nos congregamos en grupos un poquito más grandes, en nuestra casa, con nuestra familia. También hemos estudiado la palabra de Dios en grupitos un poco más pequeños, entre 3 o 4, pero creo que todos hemos salido beneficiados, nos hemos alimentado espiritualmente y ojalá que todo este tipo de reuniones obviamente nos ayuden a acercarnos un poco más al Señor. Este tema, el último tema entonces de la serie, lo voy a basar en el libro de Marcos, capítulo 5, del versículo 22 en adelante. Tiene que ver con un contacto que tuvo Jesús con una mujer que ni siquiera sabemos el nombre, solamente conocemos sus acciones, conocemos de su enfermedad, de su situación, pero sí nos ayuda a entender un poco más del maravilloso amor que Dios tiene hacia nosotros. Por eso el título de esta meditación, de esta reflexión, es Jesús, el poder del amor. Comienza con la historia de la hija de Jairo. Ya el pastor Antonio habló sobre el tema de Jairo, por lo tanto lo vamos a pasar muy por encima, simplemente como una introducción al tema en el cual nos vamos a concentrar en estos próximos minutos. Entonces, el versículo 21 de Marcos, capítulo 5, versículo 21, dice lo siguiente. Nuevamente les voy a pedir que tengan la Biblia a mano porque vamos a leer varios versículos, casi toda esta sección, lo cual nos va a permitir estar enganchados y seguir también la temática. Dice, al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud y él estaba junto al mar. En esa situación, y vino un alto dignatario de la sinagoga, llamado Jairo, al verlo, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Entonces, la introducción a este tema lo tenemos a Jairo, un hombre importante, alguien que ocupaba también un lugar destacado dentro de la ciudad, incluso había participado en varias donaciones, era un dirigente también de la sinagoga, por lo tanto podemos decir una persona con cierto estatus, una persona respetada, y se encuentra en una situación desesperante. No hay algo más desesperante, por supuesto, cuando uno de nuestros hijos se siente mal, cuando ellos están enfermos y mucho más cuando están agonizando. Otro de los evangelios dice que estaba al punto de la muerte, que finalmente sabemos que su hija falleció y después, bueno, tenemos el milagro de la resurrección. Pero cuando Jesús acepta el desafío, acepta el pedido, la solicitud de Jairo, en realidad estaba aceptando algo extraordinario a lo cual todavía él no se había vinculado hasta ese momento, que era el contacto con la muerte. El Señor había conquistado varios lugares, varios espacios del demonio, del diablo, ¿no? Había tenido contacto con la enfermedad misma, con endemoniados, pero todavía no había logrado conquistar el bastión de la muerte. Por lo tanto, cuando acepta ir a curar y en su momento a resucitar a la hija de Jairo, en realidad lo que estaba aceptando era ir en conquista de la muerte. Por lo tanto, se iba a transformar no solamente en el Señor de la vida, sino que también se iba a transformar en el Señor que tenía poder sobre la muerte, lo cual permitía una prueba más de que Jesús era el Mesías. Por lo tanto, el desafío que al aceptar el desafío de Jairo, el pedido de Jairo, en realidad lo que estaba haciendo era poder llegar a vencer el último obstáculo que
que le presentaba el diablo, que era la misma muerte. Por lo tanto, podemos decir en términos actuales que Jesús estaba en una emergencia, y no solo en una emergencia, sino que la misión realmente era importante. Y en ese contexto comienza la caminata hacia la casa de Jairo, de este hombre importante, un hombre de renombre, una persona que ocupaba un lugar destacado en la ciudad. Lo identifican con un nombre, ¿no? El Jairo, su hija. Y en esa circunstancia, dice el versículo 24, fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Pero, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor. Y aquí, de golpe, aparece una mujer que no sabemos el nombre, es una señora que la Biblia no la introduce, ¿verdad?, a través de su nombre, tampoco sabemos su antecedente, en realidad no conocemos mucho de esta señora. Sin embargo, lo que sí presenta la Biblia era en la condición en la cual ella se encontraba. Y realmente es una situación muy crítica, muy difícil, y la Biblia es como que remarca, es como que trata de subrayar de alguna manera la situación en la cual se encontraba esta señora. Tal vez vamos a volver a leer con un poquito más de una manera más detenida los versículos que acabamos de leer. Fíjense en lo que dice, ¿no? Dice que hace 12 años padecía de una enfermedad, de una hemorragia constante, permanente. Era una enfermedad crónica. Pero no solamente es una enfermedad crónica que no le traía consecuencias, sino todo lo contrario. Era una enfermedad crónica que se hacía sentir y que le afectaba, especialmente por ser una mujer judía, afectaba cada aspecto de su vida. De acuerdo, por ejemplo, al Antiguo Testamento, aquellas personas, aquellas mujeres que padecían este problema, ¿verdad?, y más cuando era crónico, le afectaba no solamente en su vida física. Una persona con esta hemorragia obviamente que estaba debilitada físicamente, tenía problemas de anemia, una debilidad extrema, sino incluso le afectaba socialmente. Hoy creo que lo podemos entender un poquito más. Es como que ella hacía 12 años estaba en cuarentena permanente. No eran ni 4 meses, no eran ni 5 meses, ni 6, ni 7, ni un año. Eran 12 años de cuarentena obligatoria y permanente, y a la vez afectándole su vida física, mental, espiritual, todo lo que rodeaba a esta señora se veía afectado justamente por esta enfermedad. ¿Por qué lo digo? Porque le afectaba socialmente. Ella no podía tener contacto con otras personas porque esta enfermedad la ponía, de acuerdo a Levíticos, en una situación de inmundicia. Por lo tanto, todo lo que ella tocaba, ¿no?, si tocaba una botella de agua, tocaba la Biblia, lo que sea, se transformaba en inmundo, ¿no? Lo estoy diciendo de una manera eclesiástica, ¿no?, lo que tiene que ver con los rituales de aquella época. Por lo tanto, no tenía vida social, su vida física estaba totalmente deteriorada. En la casa no podía hacer mucho, ¿verdad? Por lo tanto, no podía salir a trabajar, no podía tener actividad fuera de su casa, no podía tener actividad dentro de su casa. En su vida de matrimonio tampoco, ¿verdad? No podía tener intimidad con su cónyuge. En fin, cada una de las áreas que uno se pueda imaginar, maternalmente también le afectaba, no podía tener hijos. Cada una de sus áreas se veía afectada. Ahora, no solamente termina su problema aquí, dice que 12 años padeciendo esta situación. Dice el versículo 26, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Ahora, esto es un poquito difícil, pero a veces nos pasa, ¿no?, que pasamos los médicos, obviamente que ellos tienen sus limitaciones,
Y es evidente, me imagino, que iba un médico, la diagnosticaba, mira, tu problema es este, ahora le hacía un diagnóstico y luego le daba, ¿no es cierto?, las recetas, le daba un tratamiento. En fin, de acuerdo al Talmud, el Talmud menciona que había 11 tipos de curas para esta enfermedad. Entonces traten de imaginar un poco, hermanos. Iba un médico, le daba una cura. Iba otro médico, le daba otra cura. Iba otro médico y le daba otra cura o tal vez hacía referencia a la primera. Y así seguramente, por eso dice que acá lo destaca, ¿no? Y había sufrido mucho a manos de ¿cuánto? De muchos médicos. Y tal vez pasó por 11 médicos que cada uno le dio un tratamiento distinto. Claro, algunos de los tratamientos eran razonables, pero otros no tanto. Por ejemplo, el Talmud presenta como uno de los tratamientos el siguiente, ¿no? Llevar en un lienzo las cenizas de un huevo de avestruz. Obviamente que esto estaba más relacionado con la superstición. Pero ahí nos encontramos con una señora que padecía físicamente, padecía socialmente, padecía como mamá, padecía también como en su vida espiritual y por otro lado no encontraba la solución a pesar de que visitaba diferentes tipos de médicos. Ahora, esto no es todo. Y aquellos que tal vez si en el grupo que hoy nos está mirando hay alguna persona que por mucho tiempo padece de una enfermedad, tal vez va a poder entenderla un poquito más a esta señora, a esta mujer. Fíjense lo que dice, que no es un tema menor. Dice, después de mencionar de su sufrimiento, de que no encontraban la solución, a pesar de que visitaba a los médicos y demás, dice, y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor. O sea, a su padecimiento físico, social, etcétera, y a su padecimiento de no encontrar una cura, se suma una carga más que siempre no es menor, que es la carga económica, ¿no? Uno en el médico, en la actualidad, o vamos a un hospital, ¿verdad? Pero no siempre encontramos todos los tratamientos, por lo tanto hay que pagar algo en alguna clínica privada, y tal vez al comienzo gastamos lo que ganamos, ¿verdad? Nuestro sueldo, pero después nuestro sueldo no alcanza porque los tratamientos son más caros, entonces cuando no alcanza comenzamos a gastar nuestros ahorros, y cuando nuestros ahorros no alcanzan comenzamos a gastar y comenzamos a vender lo que tenemos justamente para cubrir los gastos que genera la propia enfermedad. Y en esa situación se encontraba esta señora, al límite, y por otro lado no encontraba una solución, sino que todo lo contrario. La Biblia es como que lo remarca nuevamente. Le iba mal, gastó todo, visitó todos los médicos, realizó todos los tratamientos y aún o a pesar de todo esto, dice la Biblia que le iba mal, y lo subraya de esta manera en el versículo, antes le iba peor. Entonces llegamos al versículo 27, de nuestro relato. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Primero quiero destacar, ella escuchó de Jesús. No sabemos si conocía un poquito más de Jesús o había escuchado antes. Es evidente que sí, porque si no, no se hubiese acercado. Ahora, si estuviésemos en la iglesia, me gustaría escucharlos, ¿no? Porque está buena esta parte, interactuar, y uno podemos reflexionar en el tema. ¿Era fácil para esta señora ir a Jesús? ¿Era realmente fácil? Es como decir, estoy arriba, bajo, desciendo, o estoy en planta baja, voy, abro la puerta, lo toco a Jesús y me curo. ¿Era así de sencillo? No. Ella tenía varias trabas. En primer lugar, su propia condición. Recuerden que era una condición de debilidad, por lo tanto no era tan sencillo para esta señora moverse, movilizarse, tener ánimo, tener ganas de llegar hasta Jesús. En segundo lugar, tenía un gran problema que tampoco era un detalle. El problema eran las personas.
porque para llegar a Jesús, recuerden que dice el primer versículo que leímos, ¿no? Había una gran multitud, lo apretaban, las calles no eran como hoy, ¿no? Que son amplias o grandes veredas, sino que eran calles muy angostas. Entonces toda la gente apretada, amontonada, una multitud. Entonces traten de imaginar cuando ella descendía tapándose para que no la vean, para que no la descubran, porque si alguien la descubría, ¿qué pasaba? Comenzaba a gritar inmundo, 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 y automáticamente caía en una situación, ¿verdad? En una posición muy difícil, de mucha vergüenza. Por lo tanto, no solo que su condición era un problema, una dificultad, sino también las mismas personas. Ahora yo digo, ¿cuándo fue fácil ir a Jesús? Nunca fue fácil ir a Jesús en realidad. Incluso aquellos que somos cristianos, ¿no? Perseverar en la fe, mantenernos en la fe, no es fácil, porque es como estar remando, ¿no? Ustedes viven en Entre Ríos, en una zona de muchos ríos, es como remar contra la corriente, es casi permanente. Y esta señora, si uno dice, a ver, ¿tenés una lista de excusas? Y bueno, habrá sacado una lista enorme, donde dice, mirá, no tengo cómo ir a Jesús, por esto, por lo otro, y es lo que nos puede llegar a pasar a nosotros, no puedo perseverar, me desanimo, esto es difícil, ¿no? Y una serie de circunstancias que uno dice, es difícil ir a Jesús, es verdad, pero también es difícil permanecer en la fe. Sin embargo, obviamente que cuando uno va a Jesús siempre Dios responde, y es un poquito la lección de esta reflexión. Ahora, fíjense en el siguiente versículo, que es lo que conecta a esta señora, que es el verdadero vínculo que lo conecta a esta señora, a esta mujer con Jesús. Vamos a volver a leer el versículo 27. Cuando ella escuchó, no era fácil ir, pero ella escucha hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y ¿qué hizo? Dice, y tocó, ¿no? Ella tocó su manto. Y aquí entra un aspecto que es fundamental, es básico en la vida cristiana. Por algo la Biblia dice, ¿verdad? Todo lo que no proviene de fe es imposible que agrade a Dios. Acá viene un elemento que es la fe. ¿Qué lo movió a esta señora? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que le ayudó, la impulsó a ir a Jesús? Es la fe. Ella tenía la ilusión de que Jesús la podía curar. Ella tenía la esperanza. Ella creía que Jesús podía hacer algo bueno. Hermanos, y este es el elemento básico en nuestra vida cristiana. Nosotros podemos escuchar de Jesús, podemos leer de Jesús, podemos conversar acerca de Jesús, pero en realidad lo único que nos vincula con Cristo es la fe, es el lazo, es el vínculo, es lo que nos permite aferrarnos a Jesús. Por eso la fe es la que nos moviliza, es la que nos permite a esta señora, no, ahora me podría levantar, es la que la llevó a levantarse, ¿no? A hacer el movimiento, decir, no, tengo que ir hasta Cristo, no importan las excusas, la voy a tirar a las excusas en el tacho de basura y voy a ir hasta Cristo porque tengo esa ilusión, tengo la esperanza de que Él realmente me puede curar. Y bueno, y ahora la fe no solamente es una buena intención, acá podemos ver que también la fe tiene un elemento que también es importantísimo, que es la acción. O sea, la fe no es algo, no es un mito, no es algo que está, ¿no?, en el aire, que uno no sabe qué es en realidad. No, es creer en el Señor, es creer que Él es el Mesías, es creer que Él nos puede ayudar, es someternos a su voluntad, es decir, Señor, yo creo, confío, me aferro a ti, pero por otro lado tiene que ver con actuar, tiene que ver con moverse. La decisión de ella fue salir de su casa, abrir la puerta, mezclarse entre la multitud a pesar de todas las circunstancias y finalmente tocar el manto de Jesús. Claro que comparado con lo que hizo Jesús es algo muy pequeño, pero la fe siempre, hermanos, implica acción.
siempre, siempre implica acción. Tiene que ver con el significado, tiene que ver con la definición de fe. Ahora, a veces la acción puede ser, no sé, pedir perdón, ¿verdad? Ir al médico, realizar alguna actividad. Yo anoté varias cosas aquí, ¿verdad? Como llamar a la persona con la cual tenés alguna dificultad, es ir, es buscar ayuda, es enseñar. Tiene que ver con actuar y movilizarse. Y de paso, hermanos, cuando creemos, si ustedes quieren anotar una frase, creo que esta es una para anotar. Cuando creemos, Jesús comparte su poder con nosotros. Y saben, Dios siempre responde a la fe. Siempre responde a la fe. En el pasado, alguien construyó un arca y salvó la vida de toda su familia. En el pasado, alguien tocó el mar y los mares se abrieron. En el pasado, Moisés levantó los brazos y las batallas se ganaban. En el pasado, los israelitas rodearon por fe la ciudad de Jericó y los muros fueron derribados. Alguien compartió en el Nuevo Testamento algunos peces, algunos panes y miles de personas fueron alimentadas. La fe implica algo, ¿no? Es compartir algún hecho, compartir alguna situación y avanzar por la gracia de Dios. Yo quiero seguir avanzando en el relato, pero quiero destacar algunos versículos que mencionan y destacan este concepto, ¿verdad? Dios siempre responde a la fe. Por ejemplo, uno de los versículos que destaca esta frase, Filipenses 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Isaías 54, 7, ningún arma forjada contra ti prosperará. ¿Entiendes? Dios siempre contesta, Dios siempre responde a nuestra fe. Romanos 8, 28, muy conocido seguramente para todos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Salmos 34, 10, un hermoso salmo. Los leoncitos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios o los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dios responde a la fe. Este principio, hermanos, está presente a lo largo de toda la Biblia. Vamos entonces ahora al versículo 30. Pero podemos seguir tal vez antes de llegar al 30 desde el versículo 28, porque decía, si toco tan solo su manto, seré salva, ¿no? Inmediatamente la fuente de su sangre se secó. Aquí vemos la respuesta de Jesús, cómo Jesús responde a su acto de fe. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, y aquí vemos el poder del amor de Cristo, ¿no? Recuerden, Cristo estaba viajando ¿hacia dónde? A la casa de Jairo, un hombre importante y ya lo conocemos. Estaba por ir a conquistar el último bastión del enemigo, que era la muerte. O sea, estaba en una emergencia. Y en ese contexto encontramos este versículo. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose, se detiene. Volviéndose a la multitud, preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Ahora, traten de imaginar la cara de los discípulos. Señor, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Quién te tocó? Todo el mundo te tocó. Lo estaban aplastando, dice el versículo, ¿verdad? El versículo 24, lo estaban apretando. Y ahí Jesús iba caminando y él dice, ¿pero quién me tocó? Ahora, yo no quiero enfatizar ese tema, sino lo que quiero destacar es lo siguiente. ¿Por qué Jesús se detuvo? ¿Por qué se detiene?
si lo más lógico era que él siga su camino? Estaba en una emergencia, iba a la casa de Jairo, iba a resucitar a su hija. ¿Por qué se detiene si igualmente esta señora ya había recibido su sanidad, ya estaba sana? Dios la había recompensado, Dios había respondido. ¿Por qué Jesús se detiene? Hermanos, y esto es lo maravilloso del Evangelio, por eso yo puse Jesús, el poder del amor. Dios se detiene porque siempre hace algo más. Él siempre se detiene y lo ha hecho a lo largo de toda la historia de la Biblia. Lo podemos ver desde Génesis al Apocalipsis. Dios quiere detenerse. Él se detiene justamente porque se vincula con las personas y cuando se vincula las transforma, las cambia. Y yo hice un listado aquí a lo largo, cómo Dios a lo largo de la historia, Él se detuvo de diferentes maneras. Por ejemplo, en Génesis Cristo era la simiente, en Éxodo era el yo soy, en Números la estrella, en Deuteronomio la roca, en Josué el capitán, en Jueces el redentor, en Salmos es el gran pastor, en Isaías el consolador, el rey admirable, el Dios fuerte, el Padre eterno y príncipe de paz. En Jeremías es el renuevo, en Ageo es el deseado de todas las gentes, en Mateo es el rey, en Marcos el siervo del Señor, en Lucas es el Salvador, en Juan el verbo que se hizo carne, en Apocalipsis es el Espíritu, en el día del Señor, es el Alfa y el Omega, es el primero y el último, es el Señor de señores, es el león de la tribu de Judá, es la raíz de David, es el cordero inmolado, es a quien millones y millones le dicen a gran voz, Él es digno de toda alabanza, de la honra, la gloria, la riqueza, la sabiduría y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, este es el Jesús que se detiene. Llegamos a entender, Cristo se detuvo porque había una señora que se había sanado. Ese es el poder transformador del Señor. Saben, Cristo puede ser incluso cuestionable, podemos criticarlo, pero lo que no se puede criticar de Jesús es cómo Él se vincula, cómo se relaciona con nosotros a través de ese vínculo maravilloso que es la fe. Y cuando eso genera ese vínculo, Dios siempre comparte su poder. ¿Y qué pasó ese día? Ese día pasó algo extraordinario, algo que no sucede en otras partes de la Biblia. Fíjense que estamos hablando de un contacto espontáneo, no estaban los planes de nadie, Dios no se propuso ese día curar a esta mujer. Pero fíjense lo que dice el versículo 33 y 34. Vamos entonces a leer y ya terminando, ¿no? Como conclusión. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Qué interesante, ¿no? Es la primera vez y la última en la Biblia, en los Evangelios, que Jesús la llama a una mujer hija. ¿Por qué le dijo hija? Saben, hermanos, esta señora que había sufrido tanto, y ya lo comentamos, fue a buscar sanidad física. Fue a pedirle a Jesús a través de ese toque, Señor, por favor, te pido que me cures, yo ya no tengo chance de nada, pero te pido que me cures como físicamente. Ella estaba preocupada, obviamente, por su aspecto físico, por su debilidad. Sin embargo, ella fue a buscar sanidad física, pero Dios la sanó como también. La sanó mentalmente e espiritualmente. Es extraordinario. Siempre Dios nos da más de lo que nosotros nos imaginamos. Que Dios nos ayude a conocer cada día más a este Señor maravilloso, que quiere lo mejor para nosotros. Y tal vez voy a cerrar con estas dos frases que les dije en un momento que sería bueno que las puedan anotar o que recuerden, porque a ver, por estadística sabemos, ¿no? Los estudios lo dicen, que ustedes de aquí a 2 días, a 3 días, en realidad no se van a acordar
poco y nada de este sermón. Algunos dicen que solamente el 10%. Por eso mis expectativas no son muchas. Pero sí me gustaría que recuerden estas dos frases. La cual dice, cuando creemos, Jesús comparte su poder transformador. Cuando creemos, Jesús comparte su poder con nosotros. La fe, ¿no? La fe nos vincula con el poder del Señor. Y por otro lado, Dios siempre, hermano, Dios siempre responde a nuestra fe. Que Dios te bendiga, fue un gran privilegio estar con ustedes estos días. Y bueno, si Dios quiere, por supuesto, en algún momento nos veremos, ¿no? Cara a cara. Dios te cuide. ¿Cómo no? Va a ser un gusto volver a tenerlo en cualquier momento aquí con nosotros. Y a los que estamos escuchando, a nuestros amigos que estamos participando allí, quisiera decirte que no descuides este encuentro, que no descuides tu caminar con Jesús, que no descuides este tesoro que has recibido. Y si todavía no estás conectado con las Sagradas Escrituras, si todavía no estás caminando con el Maestro, si todavía no estás disfrutando de una vida libre, de una vida llena de la presencia del Señor en tu corazón, este es el momento de hacerlo. Mientras escuchamos esta preciosa canción, quiero invitarte para que en el contacto que estamos compartiendo a través de WhatsApp y a través del chat de YouTube, puedas enviar un mensaje, conectarte y comenzar allí con esta preciosa guía interactiva que vas a recibir un acompañamiento para ir descubriendo y profundizando tu relación con el Maestro. Así que mientras disfrutamos la canción, te animamos a conectarte con el Maestro. Cuando eras un muchacho Israel, yo te amé y de Egipto te llamé. Pero cuanto más llamaba, tanto más tú te alejabas y detrás de falsos dioses escapabas. A pesar de todo esto te tomé, de los brazos fuertemente te llevé. Y aunque tú no lo sabías, lentamente día a día, con mi gracia y mi poder yo te cubría. Con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, quiero atraerte a mi corazón. Cuerdas humanas, cuerdas de amor. Hijo mío, ven a mí, soy tu Dios. Pueblo mío, deja ya de alejarte. Nunca yo podría abandonarte, pues mi corazón se inflama, se conmueve, se quebranta cuando
siento que tus actos nos separan. Te perdiste, pero puedes encontrarme. Pídeme que la maldad de ti se aparte. Son muy grandes mis promesas, tú por siempre cree en ellas, hasta aquel día glorioso en que vuelvas. Con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, quiero atraerte a mi corazón. Cuerdas humanas, cuerdas de amor. Hijo mío, ven a mí, soy tu Dios. Con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, quiero atraerte a mi corazón. Cuerdas humanas, cuerdas de amor. Hijo mío, ven a mí, soy tu Dios de amor. Cuerdas de amor. Felicitaciones a los que se han conectado, que han enviado su mensaje y han comenzado este caminar, este descubrir con Jesús. Y ahora sí, quiero animarte a tener una oración. Querido Padre, quiero agradecerte por la bendición de poder conocer a Jesús, de poder disfrutar de un encuentro con Él y de poder caminar en sus sendas. Nuestros corazones muchas veces están cargados de situaciones, de problemas. Nuestro ser experimenta enfermedades de las que bien quisiéramos librarnos. Nuestra mente también se ve afectada por todo este fenómeno del dolor, de la angustia y del pecado. Y quisiéramos suplicarte de una manera muy especial que cada corazón que se ha acercado a ti en esta noche pueda recibir el remedio sanador. Que ninguno de los que se han acercado a ti esta noche puedan quedar sin la salud tan deseada y que todos puedan caminar en tu presencia y disfrutar de tu amor y de la salud y de la vida y de la libertad, no solamente ahora, sino también en tu venida puedan disfrutar de la vida eterna, de la vida que es para siempre, de ese cielo de colores indescriptibles, de emprendimientos que no van a tener límite de tiempo, de amistades tan maravillosas y felices, alegres, que no van a tener sombra alguna de desconfianza, que todos los que hemos disfrutado de esta presentación esta noche podamos estar allí. Esto te rogamos en nombre de Jesús, nuestro buen Salvador. Amén. Y esto no termina aquí. Te esperamos el próximo miércoles a las 20 horas, donde vamos a profundizar en las Sagradas Escrituras en cómo se mantiene y se obtiene la experiencia del perdón, la experiencia del perdón de los dolorosos pecados que muchas veces nos molestan y no sabemos cómo sacárnoslo de encima. Así que te esperamos este miércoles 30 a las 20 horas aquí en este mismo canal. Vamos a difundir el enlace directo también para los que no son tan navegadores en YouTube. Que Dios te bendiga y que la pases muy bien.